Tenemos muchas consultas, así que vamos a ir repasando de a una las preguntas de la gente. A ver qué nos preguntan. Dice, ahí está. Raúl Conte, doctor Semino, ¿para cuándo la jubilación anticipada? Tengo 63 años y 40 de servicio. Bueno, eso es otro rubro, es decir, es una ley que quedó pendiente de tratamiento. Existió la prestación o jubilación anticipada para aquellos que tienen excedencia en los aportes y no tienen la edad y no pueden reinsertarse a los 60, 62 años en el mercado laboral. Hubo varios proyectos consensuados, había regido en el 2007 el sistema, pero hasta el día de hoy no se expidió el Congreso. A ver, otro más. Mientras, ahí está. A ver, ¿estos aumentos alcanzarán a todos los jubilados o solamente a una franja de ellos? Les cuento. Decíamos, en los juicios va a haber este ofrecimiento, esta transacción, que después vamos a hacer un paréntesis para explicarla y ver los riesgos que puede tener desde el punto de vista operativo. Luego tenemos el otro espectro al que mencionaba, de quienes tienen derechos análogos, que se les va a pagar conforme los índices que está generando la propia ley de movilidad vigente. Esto va a hacer que existan incrementos para casi 1.800.000 jubilados de un porcentual de un 30 a un 40% y que los vaya alejando de la posibilidad de demandar judicialmente, sin la necesidad de demandar judicialmente al respecto. Esto por lo menos es lo que está planteado. Ajá, pero entonces, con el anuncio que va a hacer Macri, Eugenio, si puede ser sintético, ¿en qué se benefician los jubilados? ¿Qué es lo que nos puede anticipar de lo que va a suceder mañana con el anuncio? Beneficios, las sentencias se pagan directamente, los que están en juicio se les va a ofrecer en esa transacción pagar la mitad en efectivo y el resto en 3 años, con cuotas actualizadas conforme el índice de la ley de movilidad, que es más o menos un 33% anual en términos históricos, y está bastante en paralelo con las actuales tasas bancarias. Al resto que no hicieron juicio se les va a pagar, obviamente sin ningún tipo de retroactividad, la actualización que va generando esa ley de movilidad, por lo menos tomando en consideración 4 años para atrás. Se van a actualizar los años anteriores conforme un índice que tiene que ver con lo que fijó la Corte en el caso Badaro y en el caso Quiroga Carlos Alberto. En el caso Badaro es el índice de variación del salario del trabajador activo, y en el caso Quiroga Carlos Alberto tiene que ver con reformular la prestación básica universal conforme el caso Badaro y la prestación complementaria y la prestación por permanencia conforme el caso ELIF. Y este caso ELIF tiene que ver con un fallo de la Corte que ordena recalcular el haber inicial con que ese jubilado accedió al sistema. O sea que son buenas noticias. Entonces me gustaría compartir con Eugenio la siguiente placa, que tiene que ver con cómo se va a financiar el Estado Nacional para poder pagarle justamente a los jubilados. Eugenio, si hay algún error me lo indica, por favor. La cantidad de jubilados que van a recibir, digamos, el pago está entre 250.000 y 300.000. A estos hay que sumar los otros 800.000 que no han presentado demanda al Estado, ¿correcto? Sí. Estimativamente. Y ahora se agregarían casi 1 millón más que no están en estas condiciones, pero que de no actualizarse sus haberes lo estarían en corto plazo, en meses o en años. Que esa es toda una novedad. Exactamente. Y es una buena noticia, digamos. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar a estas personas? Bueno, el gobierno dice que parte del dinero va a salir de la venta de acciones que tiene el ANSES, de estas ventas de las acciones de las empresas privadas, y de esa venta de acciones privadas va a lograr el gobierno unos 90.000 millones de pesos.
La segunda fuente de financiación... Ahí sí. La aclaración es que el cambio que se estaría dando es que no es directamente con la venta de acciones, sino se pagaría con el flujo, es decir, con el producido de ese fondo anualmente, tal cual lo señalabas, pero a su vez se aplicaría la venta de acciones únicamente en el caso de que no alcance ese flujo a cubrir los gastos corrientes. Y ese flujo del que usted habla tiene que ver con los intereses que el gobierno se hizo del resto de las acciones que tiene el Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Serían unos 191.000 millones de pesos con los que el gobierno cree que puede contar, que tiene que ver con estos títulos y con el manejo que hizo respecto de los intereses del Fondo de Garantías. Y la tercera línea... Perdona, por otra parte, es lo único que tiene libre disposición del fondo, porque el capital, claro, por esa ley que mencionaba del 2015, no podría utilizarse. Y la tercera línea tiene que ver con el blanqueo de capitales, que también va a anunciar el gobierno, y el pago de la moratoria. Creen ellos que van a recibir unos 6.000 millones de dólares. Parte de ese dinero del blanqueo de capitales sería para el pago de estos Semino juicios. dijo que descree de que el dinero del blanqueo pero vaya de todas a... maneras, Eugenio, usted si no desmiéntame, de esos 6.000 millones de dólares necesitaría mucho menos para pagar la primera parte de Sí, muchísimo menos. El resto se va a usar para obras de construcción, de obras públicas. Yo creo que el tema del blanqueo, en relacionarlo con el sistema de seguridad social, tiene más contenido de anuncio político previo que efectivo en lo que se está pensando y lo que se va a hacer. Digo por la volatilidad que tiene ese tipo de capitales, sí, y por lo que es la historia argentina en particular, ¿no? Semino, 30 segundos. ¿Qué es lo que dice sobre otro tema el titular del PAMI? Bueno, PAMI 2, que cuando los mandé un equipo mío a que los visite, pegaban en las paredes y salían cucarachas. En Rosario. Pegaban y salían... Tocaban la pared y salían cucarachas. Decime una cosa, Carlos, ¿cuánto vale un hospital? 600 millones de pesos más o menos. O sea, ¿se robaron un hospital por año? No, mucho más. Porque en cada área en la que vas, se pagaban por 400.000 personas fallecidas, 300 millones de pesos por año, que nadie usaba en tema de cápitas, esto como te decía recién. Se pagaban viajes en ambulancia a personas que se inventaban viajes. Porque todavía sigue este arrastre también, ¿no? Sí, la sí. corrupción dentro del PAMI. Se robaban, lo decía Regazzoni, un hospital por año, es una barbaridad de dinero. Sí, sigue siendo el PAMI de los funcionarios y de los grupos políticos, y realmente es correcto lo que hace el director ejecutivo, está denunciando todo lo que encontró. Ahora, el problema son las prestaciones hoy. Es decir, la salud necesita políticas de resultado. Hay gente que sigue esperando los insumos de aquello que se robaron hace 2 o 3 años, prótesis, otro tipo de ayudas. Hoy faltan camas de internación en todo el sistema, sí, estamos en el pico de mayor morbilidad, hoy faltan vacunas que no llegaron en distintos lugares del país, le puedo nombrar Villa Allende, Córdoba, de esta mañana, por lo cual me parece que está muy bien, desde lo político y desde lo judicial y penal, seguir la denuncia, mostrar descarnadamente lo que se ha recibido, pero en paralelo hay que resolver los problemas pendientes hoy. Y por otra parte, insisto con un tema de medicamentos, siguen aumentando desmedidamente sin control, y recordemos que el 5 de abril, cuando estábamos hablando de los medicamentos por vía de excepción, sí, hubo una resolución, la 0029, donde la industria del medicamento le perdonó a PAMI por razones sociales una deuda de 1.600 millones de pesos. Me decían de chico que hay 3 industrias que no perdonan las deudas, que son la de armas, la de narcotráfico y la tercera, la mencionada. A no ser que tenga retorno por otro lado. Efectivamente.